Hola, hola. Vamos a continuar con la tercera parte de la serie de videos de testing de web applications. En este video vamos a ver Karma, eh, cómo integrarlo también con Mocha y con Shell y otras herramientas extras también para hacer testeos en el cliente. Básicamente Karma nos sirve para testear o poder simular ambientes de testeo de código JavaScript normal que podemos ejecutar en el cliente. Básicamente nos permite ejecutarnos nuestros tests en navegadores reales y poder tener un control desde la terminal sin tener nosotros, por ejemplo, que abrir un navegador o varios navegadores y probar de que nuestro código está funcionando. El enfoque que tiene Karma es más que todo para la parte funcional, no es para la parte digamos, visual. Hay formas también de testear, digamos, parte visual en el navegador. Por ejemplo, que tengamos un componente, por decir, no sé, un card con una carita de una persona y y un nombre de la persona y una descripción de la persona, algo por el estilo. Y que vayamos a testear, por ejemplo, cómo se ve y, por ejemplo, que cuando nosotros realicemos cambios en un futuro, testemos de que nuestros cambios están verificando de que la parte visual principal no haya cambiado. Es decir, verificar que esos cambios no afecten el resultado final del diseño, por ejemplo. Nosotros no vamos a testear esa parte, pero sí vamos a testear la parte de que nosotros, por ejemplo, tengamos un componente funcional, por ejemplo, ese mismo pongamos un card de una persona, eh, y que, por ejemplo, aquí en la página, como estamos viendo ahorita, ese componente de lluvia, que si nosotros, por ejemplo, tenemos el componente, no vamos a testearlo visualmente, pero vamos a testear, por ejemplo, de que esa misma funcionalidad de que nos aparezcan los datos, por ejemplo, de cuánto se siente la temperatura, la humedad, rayos ultravioleta, el viento y la lluvia, por ejemplo. Que esos datos se hayan calculado o lleguen ahí como deberían mostrarse, por ejemplo, en Internet Explorer, en Safari, en Chrome, en Firefox, en Opera. Y si necesitamos, que eso es una de las grandes ventajas que tiene Karma, testearlo en un ambiente de integración, Continuous Integration, y nosotros no vayamos a disponer digamos, una persona que esté testeándolo en una máquina y viendo que eso esté funcionando como nosotros estamos esperando, sino que nosotros necesitamos, por ejemplo, testear lo que nosotros vamos a testear, no en un navegador que se va a ver visualmente, o sea, que no vamos a ver un navegador real, sino un navegador, se le llama Headless Browser, que es básicamente, no aparece una interfaz del navegador, pero realmente se está ejecutando un navegador, que es básicamente Chrome. Eh, no sirve para ambientes de integración o simplemente para nosotros testear nuestro código que esté funcionando en el navegador. Si no estamos tan preocupados porque nuestro código funcione, deba funcionar funcionalmente, ¿no? En todos estos navegadores o navegadores que nosotros elijamos, sino simplemente que funcione en el navegador, podemos utilizar este navegador que no va a abrir ninguna ventana del navegador. Simplemente va a abrir un navegador que no lo vamos a ver y todo lo vamos a poder controlar desde el terminal. Básicamente para eso nos sirve Karma. Karma podemos entrar a la página karma-runner.github.io y desde acá, vamos a poner la carita acá. Y desde acá pues nos tenemos una pequeña introducción acerca de qué son los videos introductorios y pues nos explican cuáles son las partes pues, más importantes que ofrece Karma. Karma en sí, por ejemplo, hablamos de que testeamos en navegadores reales, testeamos desde la terminal, no tenemos que ir y abrir un navegador y luego verificar que las cosas estén funcionando bien, sino que simplemente desde la terminal nosotros podemos decir, ejecúteme estos tests en Chrome, en Firefox y en Safari. Y en Internet Explorer, pues si estoy en Mac puedo testear en Safari, si estoy en Windows puedo testear en Internet Explorer. Pero pues debido a que Safari no está disponible para Windows, pues no podemos testear o hacer ese cambio. Sin embargo, podemos también configurar para poder testear en varios navegadores y hasta móviles. Entonces, además de que podemos integrarlo también con entornos integrados de desarrollo, y pues se nos hace mucho más fácil controlarlo desde la terminal, eh, teniendo todo automatizado de la manera como nos los ofrece Karma. Otra forma es que nosotros no estamos atados a ningún framework. Karma en sí nos permite, por ejemplo, testear con cualquier test runner en sí, sea Mocha, Jasmine, QUnit, Tape, bueno, hay muchas.
no está atado a eso, entonces por esa parte es bastante importante. Pues bueno, que es open source, que es fácil de debuguear, de la misma manera como habíamos visto con Mocha y con Shade, que podemos ver los errores que nosotros tengamos y pues digamos tener ese reporte de qué fue, dónde, sí, en qué cosas pasaron, qué cosas están bien en nuestros tests y qué cosas fallaron, y donde fallaron tener un reporte de qué falló, por qué falló. Y pues la parte de Continuous Integration, que era que fácilmente nos podemos tener un headless browser y ejecutar nuestro sistema de test de forma automatizada. Entonces es bastante útil por eso. Eh, pues no siendo más, entonces vamos a mirar desde la terminal cómo es que funciona. Vamos a dejar esto así. Nos mostramos esto. Listo, ya. Bueno, vamos a partir desde una carpeta vacía, no tenemos nada en la carpeta y vamos a crear todo desde nuestra carpeta, todo nuevo, ¿sí? Para poder iniciar con Karma. Entonces, desde la terminal nosotros entramos a la carpeta y pues vamos a iniciar en npm. Iniciamos en npm, no le vamos a configurar nada. Desde acá ya nos debe aparecer normalito y vamos a instalar varias cositas. ¿Qué necesitamos instalar? Vamos a instalarlo como todas como dependencias. Vamos a instalar primero Karma. La lista entera se me olvida, pero son bastanticas cosas. Igual no es como puede resultar parecer un poco difícil tener que instalar todas estas cosas, pero igual esto se hace una sola vez, no hay necesidad, esto no es algo que lo vamos a hacer cada vez que vayamos a testear, sino simplemente instalamos las cosas, configuramos las cosas y ya tenemos el ambiente, la configuración de nuestro ambiente de test ya ahí listo, y desde ahí podemos comenzar a crear nuestros tests, que es lo que nos facilita todo este proceso. Debemos instalar Karma en sí. El paquete se llama Karma normal. Vamos a instalar Karma vamos a instalar Karma Mocha, vamos a instalar Karma Shade, que es básicamente los frameworks con los que vamos a Karma en sí nos va a facilitar tener ese ambiente de desarrollo agnostic de un framework en sí. Nosotros vamos a definir los Karma y vamos a definir Shade como herramientas. Vamos a también utilizar Webpack para, digamos, tratar nuestros archivos JavaScript. Podemos utilizar también Browserify, podemos utilizar Babel solamente. Yo voy a utilizar Webpack, me gusta más Webpack. Y bueno, tiene sus pros también. Igual en los comentarios también voy a colocar un tutorial a Webpack para quien no los conozca. Pues desde ahí partir. Instalamos Karma Webpack, instalamos Karma Reporter, vamos a instalar un reportador. ¿Cómo vamos a querer nosotros ver los resultados de nuestros tests? Ya que estamos utilizando Mocha, podemos utilizar el reportador de Mocha, que es Karma-Reporter-Mocha, pero también podemos utilizar el que tiene por defecto Karma, o podemos utilizar otro diferente. En este caso voy a utilizar el mismo reportador de Mocha y voy a instalar Karma Launcher. En este caso voy a instalar Phantom se escribe así, Phantom.js. Básicamente nosotros tenemos que definir cuáles son los navegadores en los que queremos testear. Entonces esos son los launchers. Nosotros vamos a inicializar con un navegador que no va a ejecutarse en la ventana, pero después vamos a hacer las pruebas con el Karma Launcher de Chrome y vamos a testear es decir, que cuando recorramos los tests podamos ejecutar nuestros tests, por ejemplo en Phantom.js o en Chrome. O sea, es decir, los tests lo vamos a automatizar para que corran en el navegador de Chrome. Y creo que no se me olvida algo, vamos a darle a instalar y esperemos un momento que instale. Coloqué algo mal. Karma Launcher Chrome. Si en caso que se les olvide, o por ejemplo también quieran buscar, digamos, más launchers, cuáles son los que están disponibles, entonces podemos buscar en npm Karma Launcher y nos van a salir, es Karma Chrome Launcher, Karma Chrome Launcher, y lo mismo para Phantom.js, Phantom.js Launcher. Y otro que está mal, Karma Webpack,
karma mocha, karma che, karma webpack, npm install save dev karma, karma mocha. ¿Cuál es el que dice el error? 404 para karma reporter mocha. Ah, listo. Reportadores, lo mismo con reportes. Vamos a darle reporter y karma mocha reporter. Los he anotado mal, me los he aprendido mal. Karma mocha reporter. Y esperemos que esta vez sí dé. Listo, entonces esperemos que instale. Listo, ya no terminamos de instalar estos módulos. Ahora necesitamos otros más. Necesitamos, de hecho, para poder correr Mocha y correr Che, necesitamos instalar Mocha y Che por aparte. Y necesitamos instalar Webpack también para poder trabajar con la parte web. Entonces vamos a darle lo mismo: Webpack, Mocha y Che. De la misma manera, esperamos un momento. Listo, ya tenemos entonces instalado Webpack, Mocha y Che. Ahora vamos a hacer unas pruebas con una calculadora normalita. Vamos a hacer el mismo ejemplo de la calculadora, que no vamos a necesitar ningún framework ni nada por el estilo de o herramientas o librerías JavaScript en el cliente, es decir, la parte de desarrollo en el cliente. Vamos a hacer una calculadora normal, igual como hicimos también en el primer y el segundo ejemplo. Y vamos simplemente a testear que la calculadora no esté funcionando bien. Entonces, primero vamos, antes de poder testearlo y de tener las herramientas, vamos a configurar, perdón, nuestro karma. Ya tenemos las herramientas que necesitamos, las herramientas de testeo pues que necesitamos, y el de bundling en el caso de Webpack. Y vamos a iniciar karma. Para poder instalar karma, nosotros lo acabamos de instalar localmente, ¿no? Para poder utilizarlo localmente, que es requerido. Pero para poder utilizar karma globalmente, vamos a instalarlo globalmente en npm install -g karma. Yo ya lo tengo instalado, ya le di instalar, ya lo tengo instalado. Una vez teniendo instalado, teniéndolo global, inician karma init en el proyecto cuando no tenemos el archivo configurado en la carpeta del proyecto. En este caso no lo tenemos, y vamos a iniciarlo para definir bien cómo es que va a ser ese ambiente de testeo. Iniciamos así. Él nos va a comenzar a preguntar algunas cosas. ¿Cuál framework vas a utilizar? Voy a utilizar Mocha, entonces le doy ahí Mocha. ¿Vas a utilizar Require? No, no vamos a utilizar Require. ¿Qué navegadores vamos a utilizar? Vamos a utilizar Chrome, vamos a utilizar Phantom. Perdí el foco. Tengo que darle seleccionar. Phantom, instalamos Phantom. No voy a instalar más, podemos instalar otros, de los que tengamos, por ejemplo. Debemos tener el navegador instalado en el computador. Este es simplemente el launcher. O sea, él no los instala en una versión de Chrome distinta a la que ya tenemos en el computador. Tiene que estar instalada. En el caso de Phantom es el único que él se instala. Ahí se instala un navegador desde internet. En el caso de Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, simplemente es el launcher. Y el navegador tiene que estar actualmente instalado en el computador. ¿Dónde estarán nuestros archivos de testeo? Bueno, vamos a colocar de que siempre van a estar en la carpeta raíz de source, una carpeta llamada src o src, y vamos a colocar de que todo lo que esté dentro y que termine en .test.js va a ser un test, ¿sí? Eso lo vamos a testear. De momento no tenemos nada de eso, nos dice que no encontró nada. Debería ser algún archivo excluido de los archivos que vamos a testear. Por ejemplo, archivos que pueden estar dentro del código que terminan en .test.js y que no queremos incluir. No, queremos que todos ellos se incluyan. Y queremos que karma que tenga un watcher de que cuando hayan cambios en el código vuelva a testear todo. Sí, podemos decirle que sí, listo. Él ya nos tiene configurado todo. Vamos a ver acá la carpeta principal y nos encontramos de que nos creó un archivo llamado karma.conf.js, y desde acá ya tenemos la configuración que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos configurar de las cosas que están acá? Bueno, vamos paso por paso. Igual él nos hizo unas preguntas, nos puso una configuración por defecto, pero nosotros igual vamos a verificar y vamos a modificar las cosas específicas, cosas que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de frameworks también vamos a utilizar Che. Podemos haberlo colocado por fuera. Vamos a utilizar Che. En el caso de los archivos, son los mismos archivos. Todos los archivos que terminen en .test.js dentro de la carpeta src, independientemente del nivel de la carpeta, vamos a testearlo. No vamos a excluir ningún archivo y vamos a utilizar preprocesadores. ¿Por qué? Porque estamos utilizando en este caso Webpack. ¿Qué pasa si no utilizamos preprocesadores para el caso de Webpack? ¿Qué pasa si no utilizamos Webpack? Bueno, si no utilizamos Webpack, entonces
eh, simplemente no vamos a poder hacer requires porque el navegador no soporta require. En este caso nosotros vamos a correr todos estos archivos que nosotros acabamos de definir acá arriba, pero ellos no van a tener las funcionalidades por ejemplo, de módulos, por ejemplo en el caso de import export o de require y module exports que tenemos con CommonJS, o en el caso si queremos utilizar require.js, que también lo podemos hacer, no vamos a tener esas funcionalidades, entonces vamos a utilizar esos preprocesadores para eso. Entonces en este caso esto es un objeto que tiene propiedad. La propiedad va a ser un patrón de la misma manera como utilizamos aquí en la parte de acá arriba, en donde vamos a indicar todos los archivos que vamos a preprocesar, ¿no? O sea, ese preprocesado no es cuando no vamos a correr los archivos, simplemente vamos a procesarlos antes de pasárselos a la parte a los archivos en sí, que son los que van a correr los tests. Entonces, en este caso vamos a hacer de la misma manera todo lo que se encuentre dentro de CRC que termine en .js, todo lo que se encuentre que termine en .js, o sea, y no solo los tests, porque los tests van a requerir otros archivos que no son tests, ¿sí? Entonces para esos casos vamos a todos los archivos JavaScript lo vamos a preprocesar. ¿Y cuáles son los preprocesadores? Colocamos un array y colocamos acá el nombre de los preprocesadores. En este caso vamos a utilizar simplemente Webpack, solo Webpack. ¿Para qué? Para este caso. Después en los reportes no vamos a utilizar el reporte de Progress, que es el que tiene por defecto. Vamos a utilizar Mocha, que fue el que instalamos. El puerto, pues es un puerto donde van a correr el servidor de testeo. Vamos a que muestre colores en nuestros reportes. En la parte de logs, si nosotros colocamos dentro de nuestro código, tenemos un archivo de código, colocamos un console log, o colocamos un console warn, un console error, un console info, principalmente esos tipos. Estamos hablando de navegadores, ¿no? Si colocamos cualquiera de esos tipos, nosotros podemos deshabilitar unos por nivel de importancia. Si colocamos, por ejemplo, el que tiene por defecto es info, info quiere decir que va a mostrar errores, warnings e información, pero no va a mostrar logs normalitos ni debugs, ¿sí? Si colocamos, por ejemplo, errors, solo va a mostrar hasta errors, ni por nivel de importancia. Si colocamos warning, va a mostrar errors y warnings. Si colocamos log, que es el que tenemos acá, errors, warnings y logs. Info, log info. Errors, warnings, información, console.info. Y el siguiente, si colocamos debug, entonces va a mostrarnos console errors, warnings, infos, y va a mostrarnos logs normal, que son los console.log y console.debug. O sea, son los más verbosos. Vamos a dejarlo en log. Si hay un console.log, no vamos a mostrar, porque si colocamos también el modo debug, vamos a tener, digamos, mucha más información en la terminal. Es decir, más cosas también que vienen de la parte de Karma, que muestra mucha información. Entonces vamos a dejar console log info. Tener en cuenta, si colocamos un console.log, no nos va a aparecer en el reporte. Entonces si queremos hacer ese reporte, podemos colocar el log debug. El AutoWatch nos sirve, pues, que si nos los pregunto Karma al inicializar, que si queremos que los archivos vayan a cambiar cuando nosotros ejecutemos cambios. Si no, pues simplemente lo deshabilitamos. Vamos a colocarlo para que nos quede observando cambios. Los navegadores en los que va a ejecutar en Chrome y va a ejecutar en PhantomJS. Esto yo lo puedo colocar, digamos, como condicional para que, por ejemplo, cuando yo quiero que sea en un ambiente de integración, de continuous integration, o simplemente si yo quiero que los reportes sean más funcionales, simplemente dejo PhantomJS. Vamos a dejar los dos, como para ver el reporte de los dos, y ahorita vamos a ver colocar, activarlos o desactivar unos con otros para revisar esa parte. El single run es que simplemente que cuando corra el reporte, cuando inicie la parte de testeo, no se quede simplemente corra el testeo y terminó, sino simplemente se quede observando, permite observar. Esta debe estar deshabilitada para que el watcher pueda ser habilitado. Y la concurrencia simplemente, por ejemplo, si nosotros estamos testeando en 8 navegadores distintos o 8 browsers, como lo configuramos acá, cada navegador, si lo podemos ejecutar en paralelos todos esos tests, por defecto está con infinite y podemos ejecutar tantos como puedas. O sea, en la primera corrida se van a ejecutar todos en paralelo. Si yo coloco, por ejemplo, acá un 3, solo si hay 8, entonces 3, primero 3, otros 3, otros 3.
por ejemplo. Vamos a dejarlo como infinito para correr todos los test normalitos. Y pues extra, dependiendo de los frameworks o digamos herramientas extras que nosotros hayamos instalado, por ejemplo en este caso nosotros tenemos Webpack y vamos a correr en la parte de Webpack, debemos en algunos casos configurar cosas extras para Webpack. No lo vamos a configurar ahorita, vamos a probar primero de esta manera y vamos ahorita a configurar con Webpack en este caso, que es importante también pues para ver, porque también es necesario hacerlo para otro tipo de preprocesadores u otro tipo de herramientas que se instalan con Karma. También es necesario configurarlo. Entonces vamos a ver cómo configurar esa parte. Entonces ya tenemos Karma instalado, lo tenemos corriendo y tenemos el package. Vamos en el package, acá vamos a instalar, vamos a configurar un comando para poder correr nuestros tests simplemente pues más fácil desde como npm run con un npm script pues. Entonces desde acá vamos a utilizar Karma, vamos a utilizar star y vamos a definir el archivo de configuración que vamos a utilizar karma.conf.js, que es el que está en la carpeta principal, y simplemente así vamos a probarlo. Sé que no hay nada que vamos a probar y nos dice un montón de cosas y se queda ahí mirando, nos abre el navegador y dice que no hubo nada para testear. Perfecto, entonces no hubo nada para testear, testeó en Phantom y testeó en Chrome. Dijo que 0 pasaron, pero no hubo ningún error, entonces los muestra como verdecito. Y muestra un montón de cosas también acá. Vamos a salirnos, él quedó en watching, vamos a salir, le control C para salir, o command C para salir. Y pues vamos a entonces ya a utilizar propiamente los tests. Entonces vamos a ver acá y vamos a crear una carpeta llamada src. Y dentro de src vamos a colocar una calculadora, calculator. Y dentro de la calculadora vamos a crear un archivo index.js, y ese index.js vamos a tener una función que se va a llamar sumar, algo muy parecido a lo que teníamos antes, y no vamos a hacer ninguna implementación BDD, ¿no? Y vamos a hacer ese export de eso, model.export, vamos a exportar sum, vamos a exportarlo de esa manera así. No hay ninguna implementación, solo vamos a colocar una calculadora que sume, una función que tenga para poder sumar y nada más. Y la costumbre, ¿no? la convención de dentro de la misma carpeta donde nosotros tenemos el código, es decir, yo aquí pude haber colocado el archivo calculator.js en vez de crear una carpeta y luego el index.js. La idea es que haya una carpeta, un index.js, para que desde afuera sea más fácil de acceder, otros módulos pueden acceder al módulo de calculator más fácilmente. Y dentro de la misma carpeta, la idea es que dentro de la misma carpeta esté el código principal y estén los tests. Si ocurrió algo malo, yo sé dónde encontrar el código y sé dónde encontrar los tests. Dentro de la misma carpeta vamos a crear un index.test.js, que es donde va a estar nuestro test. El index es una convención que puede ser elegida, puede tener otro nombre. Si yo estoy testeando el archivo index.js, yo le coloco index.test.js. Es una convención que se puede utilizar. Igual es para el gusto del equipo o de la persona que lo vaya a utilizar. Y aquí mismo yo ya voy a tener, como yo ya en Karma configuré de que yo voy a utilizar Mocha y voy a utilizar Che, yo ya tengo disponibles las variables, las funciones globales que nos ofrece Mocha y que nos ofrece Che. En este caso voy a iniciar primero por describir un grupo, una agrupación de test. Entonces vamos a agrupar acá por calculator. O sea, la calculadora va a estar agrupada acá, y dentro de calculator vamos a hacer otra agrupación para colocar todas las unidades de test de suma. Entonces voy a tener acá todas las sumas. Y para poder hacer el testeo de la suma necesito importar la calculadora. Entonces vamos a importar calculator, que es dentro de la misma carpeta el archivo index. Y ahora vamos a definir una unidad de testeo. Vamos a hacer no vamos a testearlo mucho, solo vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a verificar de que pueda sumar dos números positivos y luego un número negativo y un número positivo, y ya, no vamos a testear más nada para no complicar el test. Sum to positive numbers, y dentro de la función vamos a colocar vamos a conseguir el valor real de lo que estamos testeando, calculator.sum
y vamos a colocar 5 y 7. Vamos a sumar 5 más 7 y vamos a definir qué es lo que estamos esperando. Estamos esperando un número 12. Aquí coloqué 2 puntos y vamos a hacer el SPET. El SPET es de Che. El describe y el it son de Muka. Vamos a hacer un SPET de que el valor actual es igual al valor esperado. Listo. Vamos a hacer la siguiente test. Sum a positive and a negative number. Listo. Vamos a sumar menos 5 y 7. Entonces nos debe dar 2. Listo. Entonces nada más vamos a colocar esos dos tests y vamos a correr de nuevo. Y vamos a ver si algo falla o no falla. Ahí está corriendo. Y nos dijo error. No pude encontrar el módulo .index dentro de la misma carpeta que nos estamos encontrando acá. Módulo export. Faltó el igual. ¡Tarán! Los errores fatales van a aparecer de esta manera. Los errores que son los que nosotros esperamos van a aparecer de esta manera. Entonces funcionó. Esto era lo que estábamos esperando nosotros. Ya podemos ver, por ejemplo, listo, es BDD. Estamos creando los tests antes de que nosotros escribamos la implementación. Eso es algo muy sencillo, que una suma de una calculadora, o sea, puede ser muy sencillo de implementar. Eso es un ejemplo, algo más pedagógico para que podamos ver cómo se podría utilizar para ya un caso de una aplicación más compleja o de una implementación de alguna función o un método o una clase o un modelo o etcétera etcétera más complejo. Entonces podemos utilizar este approach, que es bastante útil, y como ya habíamos comentado, tienes bastante pros. Entonces listo, ya tenemos nuestro archivo de código. No tiene implementación y tenemos dos tests. Los dos tests fallaron y estos fueron los errores que tenemos. Entonces solamente hay dos de implementación. Tenemos aquí la agrupación por calculator, por suma, y tenemos dos ítems para testear. Entonces, en el primer ítem, ¿cuál es el error que tenemos? Bueno, se esperaba de que indefinido, que fue el resultado que llegó, este valor sea igual a 12. Entonces no funciona. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy al código. Entonces, teniendo en cuenta que siempre van a llegar dos valores, entonces voy a retornar simplemente A más B. Guardo y se ejecuta de nuevo. Ahí está el watcher, ¿no? Esta línea nos indica que se ha compilado de nuevo y voilà, funciona. Debido a que nosotros no colocamos tantos tests, pues no vamos a tener casos como que no llegaron parámetros o que los parámetros fueron inválidos. Simplemente para estos dos tests que estamos colocando funcionó. Entonces, ¡tarán! Ya tenemos nuestro primer suite de testeo utilizando Karma, Mocha y Che. Entonces ya podemos ver pues que no fue realmente muy complejo. Si es necesario pues tener, digamos, algunas consideraciones. Digamos, como comentarios extras al respecto de la implementación de con Karma y con Che, es que dependiendo de las tecnologías que estamos utilizando para testear, muchas veces nos tocará hacer algunas configuraciones extras o tener en cuenta algunos pasos extras que tenemos que hacer para que esas cosas funcionen. Dependerá del caso, mucho del caso. Por ejemplo, para el caso de React, tenemos que implementar algunas otras herramientas y, digamos, configurar algunas cosas extras para poder, por ejemplo, interpretar código en JSX, recompilarlo y pues poder hacer los tests con un código que sea fácil de entender y fácil de escribir. Si utilizamos, por ejemplo, CoffeeScript, de la misma manera tenemos que definir, por ejemplo, un preprocesador, preprocesar primero esos archivos y luego, por ejemplo, definir pues cómo los vamos a correr. Eso lo hacemos en el archivo de configuración de Karma y pues depende mucho del caso. Por ejemplo, otro caso que también tuve fue si yo estoy utilizando en este caso digamos algunas características de MyScript 2015, 2016, MyScript 2017, cosas como esas. Funciones algo así como por ejemplo funciones que todavía no tienen el array, la clase array que viene puesta en JavaScript. Por ejemplo, array.every, voy a colocarlo acá, array.every, el método every en los arrays
o sea, que yo puedo utilizar en una red cualquiera, el método every, no está disponible en todos los navegadores, y es probable que, por ejemplo, si yo lo corro en Chrome me va a funcionar, pero si lo corro en Internet Explorer 11 o 8 o 9, 10, no vaya a funcionar, o alguna versión específica o determinado feature. Es por eso que es importante, por ejemplo, testear esas cosas para determinar esos errores. Una forma de resolver esas cosas es, por ejemplo, utilizando polyfills, y en el archivo de configuración de Karma, en los archivos que nosotros importamos, importar no como un test, sino como un archivo que no va a tener un test, simplemente se va a ejecutar. Y debido a que todos los tests se van a ejecutar en una misma ventana del navegador, es decir, ¿cómo funciona Karma? Karma simplemente abre una ventana del navegador, y en esa ventana del navegador él va importando esos archivos, y por cada archivo, o sea, de una forma como independiente, va corriendo esos tests después de haber sido preprocesados o sea, son procesados después de haber sido preprocesados por ejemplo, en este caso como Webpack. Podemos importar archivos, por ejemplo, que tengan los polyfills de cosas que necesitamos para que corran en todos los navegadores, que no van a tener ningún test, pero se van a ejecutar, debido a que esos polyfills lo que usualmente es que trabajan con el navegador entero. Es decir, estamos trabajando con el window, por ejemplo, o con el array, por ejemplo, la clase array que ya está global, y de que si yo creo otro array después, o sea, al haberme salido de esta suite de testeo, yo entro a otra suite de testeo, que donde voy a tener donde voy a necesitar esos mismos polyfills. Ya esos polyfills se han instalado anteriormente, entonces yo ya puedo utilizarlos. De la misma manera esto funciona serial. Digamos que él importa esos tests de manera serial. No es algo asíncrono, o sea, me refiero a que en el orden en el que estás puesto en este array de files es en el que se importan. Entonces la idea es que importar el primer archivo, por ejemplo un archivo de distribución o la carpeta pública, y tener un archivo que tenga polyfills, por ejemplo .js, y ahí en ese estén todos los polyfills, lo colocamos de primero, y ahí en todos los tests siguientes vamos a utilizar todos esos vamos a poder tener disponibles esos polyfills que necesitamos. Por ejemplo, en este caso no hemos necesitado. De la misma manera, por ejemplo, también podemos, si necesitamos esos polyfills, podemos instalarlos también en todos nuestros archivos de test. Pero imagínense si tiene 300 suites de testeos, 300 archivos de testeo, por ejemplo. En cada archivo de testeo va a tener que importar esos polyfills, por ejemplo. O imagínense que usted lo importó en unos, y esos se importaron mucho después que unos primeros que se importaron de primero, que están utilizando esos mismos polyfills y no pueden utilizarlo, va a dar error. Entonces para esos casos pues se puede utilizar el approach de importar primero los archivos de polyfills y luego importar los tests. Entonces para ese caso básicamente es como funciona Karma. Él abre una ventana de navegador, y en esos ventanas de navegador importa todos los archivos de test, así como lo estábamos viendo en un momento. Vamos a abrirlo de nuevo. Ahí, como tenemos la ventana, corre los tests, queda abierto el navegador, y es un solo navegador, una instancia del navegador. En este momento solo estamos corriendo los tests en Phantom. Phantom no aparece en ningún lado, como lo estamos viendo acá. Pero Chrome sí, porque Chrome ya sabemos que Chrome va a aparecer visualmente, nosotros lo vamos a poder ver. No vamos a ver tantos detalles aparte, pero pues vamos a ver esa introducción. ¿Qué otras cosas podemos tener, por ejemplo, cuando estamos haciendo acá? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo con Backbone. Vamos a testear unos modelos en Backbone, así. ¿Qué otra cosa necesitamos, por ejemplo, tener en cuenta acá? ¿O qué podemos configurar? Bueno, en el caso de Webpack, yo no quiero que me aparezca todos estos mensajes, es mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo llegar acá, puedo configurar Webpack Server y decirle que no aparezca información. O sea, no quiero que me aparezca nada de esa información. Y vamos a testear de nuevo. Entonces él simplemente le muestra los mensajes más importantes de Karma, donde está corriendo, y no me muestra esa información de Webpack. No quiero esa información de Webpack, quiero que el resultado de Webpack. Una cosa que puede ocurrir también en el caso de utilizar un preprocesador, en el caso de Browserify Webpack, que es muy útil, o en el caso de Babel también, es que, por ejemplo, si ocurre un error y nosotros queremos ver en qué línea exactamente ocurrió, por ejemplo, vamos a hacer otro elemento de test y vamos a colocar sin parámetros y esperamos un 0. Eso no lo tenemos implementado, nos va a dar error. Si lo corremos de nuevo, nos va a decir error.
hay un error en la línea index.test.js en la línea número 67. Ah, listo, está en la 67. Voy al archivo, pero si yo solo tengo 26 líneas. Eso ocurre porque nosotros no tenemos configurado, digamos, un source map o algo por el estilo, una manera de que el navegador pueda indicar exactamente dónde fue el error antes de ser preprocesado, en el caso Webpack o Brucerify. Para ese caso vamos a instalar otra herramienta que se llama Source Maps, que básicamente nos puede funcionar para otras herramientas, pero lo podemos utilizar para Webpack. En este caso vamos a darle npm install savedep y vamos a instalar Karma Source Map, creo que es Source Map o Maps. Vamos a buscarlo acá. De la misma manera, hay muchas herramientas que podemos encontrar acá y en la página oficial de plugins y reporters. Si queremos reporters distintos, plugins distintos, herramientas, test runners distintos, etcétera, etcétera, los podemos encontrar acá. Entonces, vamos a acá Karma Source Map, creo que es Map. Ah, sí, es Map Loader. Listo, es este. Vamos a instalarlo con ese mismo nombre, Karma Source Map Loader. Karma Source Maps, Source Map Loader. Y simplemente esta parte. Mientras se instala en la configuración, no demora nada. En la configuración aquí en Karma vamos a definir acá arriba en la parte de preprocesadores, vamos a definir de que además de Webpack también nos haga el preprocesamiento con Source Maps. Creo que va de primero. Y en la parte de Webpack vamos a definir también, necesitamos definir una cosa pequeña que es el DevTool, digamos, de la manera en cómo vamos a, o sea, cómo Webpack va a utilizarlo, pues. Entonces vamos a colocar Source Maps Inline Source, creo que es Maps, creo que es así. Probemos. Volvemos a correr. Ah, estoy instalándolo de nuevo. Bueno, npm run test o npm test es un shortcut para en el caso de test, no para todos los demás. Found load error, no encontró en este caso launcher browser Phantom.js unlimited concurrency. Preproceso que no carga source maps. Si no es source maps, es source map. Corremos de nuevo y era un spelling. Y perfecto. Y ahorita nos dice que ocurrió un error, pero no nos está diciendo, en el caso de acá sigue diciendo en la línea 67. Es un error mío de Webpack. Vamos a la página Webpack. No estoy trayendo eso tan preparado debido a que si ocurren estos errores también quiero mostrar cómo encontrarlos, dónde buscar también, dónde resolverlos. Digamos cómo buscar más información. Vamos a la parte de documentación en el caso de Webpack y vamos a buscar en la parte de DevTools. Eso debe estar en la parte de acá. Y podemos utilizar, aquí nos aparece DevTool Configuration Option, que podemos configurar source, vamos a buscarlo por palabra, source map. ¿Dónde está esa configuración? No, es en DevTool acá. Aquí es inline source map. El DevTool en la configuración de web nos permite definir cómo vamos a debuguear en caso de que ocurra un error antes de que se preprocesen los archivos, ¿sí? Porque los archivos se le agregan más líneas de código, se le quitan líneas de código, o se convierten en líneas de código. Entonces el código termina siendo en la línea 67, en nuestro caso corresponde a nuestra línea 20 o algo por el estilo. Entonces podemos definir qué herramienta de bugueo vamos a utilizar acá, y pues es la misma que vamos a utilizar con el preprocesador que estamos instalando por aparte, que van a estar separados, ¿no? Entonces en este caso es acá esta configuración, era la S. Volvemos a correr para que nos indique de nuevo y vemos acá que nos dice, nos sigue apareciendo la línea 67 después de haber indicado línea calculator index.test línea 67 esperado NaN tool positivo. Entonces vemos acá DevTool, si no es porque lo estoy poniendo en la ubicación que no es.
Vamos a correr. Y ese era el error. Y el número de línea que apareció como no se ve bien acá, entonces vamos a ponerla así de ancho. El número de línea que nos está indicando entonces es la línea número 21 y después nos dice que fue después de haberlo buscado, después de haberlo convertido desde la línea número 67. Entonces la línea número 21 que estamos viendo acá es la línea real que corresponde a nuestro código. Entonces vamos a nuestro código en test, línea 21, y voilà, ese es el error. Acá es donde ocurrió el error de aserción en nuestro caso de karma. Entonces listo, ya tenemos pues ya hemos visto cómo configurar con los frameworks, los archivos que importamos, los preprocesadores, el caso del reportador, las otras configuraciones, los navegadores y en el caso webpack para poder testearlo así. Vamos a ver por ejemplo si queremos instalar otro navegador. Yo quiero probar ahorita por ejemplo en Firefox. Entonces vamos a quitar PhantomJS y vamos a colocar Firefox. Para poder hacer esto tenemos que instalar el launcher de Firefox. Vamos a darle npm install de karma launcher Firefox. Si no estoy mal, ese es el nombre. Sí, estoy mal. Se me corre acá esto. Listo. Vamos a darle a buscar launcher, karma launcher Firefox. Vamos a ver qué nos aparece. Karma Firefox Launcher, ese es el nombre propiamente. Vamos a darle acá de la misma manera y puede ser que anote mal el nombre. Esperamos a que instale y ya instaló. Y acá simplemente lo cambiamos por esta manera, por Chrome y por Firefox. Entonces vamos a hacer la prueba con Firefox, npm run test. Y vemos aquí, se abrió Chrome, que lo pusimos de primero. Y esperemos a Firefox que abra. Que se quedó corriendo. Sí, ya. Fue demorado en mi computadora. Y voilà, ya tenemos los dos navegadores. No es necesidad de mirarlo, simplemente mirar el reporte. Y en los dos falla. Entonces, en este caso nos está dando un reporte de dónde falló. En este caso nos está diciendo que falló en los dos, no nos está indicando reportes diferentes. Entonces en este caso nos dice falló uno, falló sumas de positivos y negativos, números negativos, y nos está colocando este error y ahí nos está mostrando en dónde fue que ocurrió el error. Eso en el caso de navegadores. Si en el caso de que nosotros no queremos, por ejemplo, tener todos esos navegadores abiertos cada vez que testeamos, simplemente vamos a colocar un solo navegador y pues usualmente PhantomJS. Colocamos PhantomJS usualmente, volvemos a ir a recorrer por ejemplo en este caso y no vemos otro navegador abierto así. Si nos interesa más como que corra en un navegador o que corra una parte funcional, más que todo como la parte funcional, y es para que sea más rápido, podemos hacer simplemente de esta manera. Y pues tiempo después probamos en todos los navegadores, como para tenerlo en un workflow y no tener tantas ventanas abiertas. Vamos a hacer una prueba con Backbone underscore y jQuery. Vamos a hacer una prueba de testeo de unos modelos, algo no tan complejo, pero vamos a ver pues, cómo podemos testear esa parte. Vamos a dejarlo así. La configuración yo creo que la podemos dejar de esta manera así. Y dejemos la calculadora, la calculadora está fallando acá. Y el texto quedó igual, por eso se estaba repitiendo. Zoom without parameters. El error era que estaba apareciendo solamente un solo reporte porque tenían los mismos nombres. Entonces ya ahorita nos aparecen nombres distintos. Sigue fallando. Vamos a poner de que por defecto, si A no está definido, si A está definido, utilice A, y si no, utilice 0. Lo mismo para B. Guardamos y ahí sí nos pasa el test. Listo. No vamos a mirar más vamos a crear dentro de nuestra carpeta CSS, vamos a crear nuestros modelos de Backbone. Vamos a crear una carpeta llamada Models. Vamos a crear una carpeta llamada Collections. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de un examen de
que un modelo llamado examen está calificando el examen correctamente. Y dentro de collections y models vamos a crear en cada uno, vamos a crear en collection, vamos a crear en models, perdón, vamos a crear una carpeta llamada exam, un modelo llamado exam, y dentro de exam vamos a colocar el archivo index.js. Vamos a crear también un modelo llamado question, una carpeta, y dentro un archivo index.js, que va a ser el primero. Y dentro de collection vamos a crear una colección llamada questions. Y dentro de question vamos a, de la misma manera, un archivo index.js. ¿Cuál nos interesa testear? Nos interesa testear el examen, debido a que question solo vamos a tener una colección de preguntas, y en question vamos a tener simplemente los datos, no vamos a tener algo funcional extra, o simplemente vamos a colocar la parte funcional del examen. Listo. Entonces vamos a colocar aquí en exam index.test.js, y es donde van a ser los tests. Vamos a dejar este vacío y ahorita volvemos a correr los tests. Y pues vamos a colocar el código. Antes de poder implementar pues cualquier cosa, aún tenemos que instalar los módulos necesarios. Vamos a correrlos como en save, como dependencias. Vamos a instalar query underscore, vamos a instalar backbone. Y mientras se instala, ya instaló. Vamos a crear el modelo para pregunta. Vamos a crear un modelo acá. Vamos a hacer un require de underscore. Vamos a hacer un require de backbone, que es backbone con B minúscula. Y vamos a hacer un require, no, de jQuery no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer simplemente los modelos. Vamos a crear un modelo backbone.model.extend. Vamos a darle unos defaults, y en el defaults de question, ¿qué puede tener un question? Bueno, un identificador que puede ser un string. Vamos a dejarlo vacío, vamos a dejarlo nulo. Puede tener un texto, vamos a dejarlo como un string vacío. Vamos a tener si es correcta o incorrecta. Vamos a colocar de que por defecto es incorrecta, y vamos a exportar model.exports igual a model. Listo. Esto va a ser para nuestro caso de question. No vamos a testear esto porque realmente no hay nada que testear acá, o aparentemente nada que testear. En question vamos a crear, en examen vamos a crear un modelo llamado en examen, vamos a llamar que va a ser el de examen. Va a tener el mismo boilerplate, pero aquí va a cambiar. Va a tener el mismo identificador, pero puede tener, vamos a colocar que tenga un nombre del examen, por defecto también vacío. Y no va a tener más nada. Va a tener las preguntas, donde van a estar las preguntas guardadas. Y questions va a ser una colección. En este caso va a ser vamos a dejar que por defecto va a ser la colección vacía. ¿Sí? Y exportamos el modelo. ¿Qué necesitamos en el modelo? También necesitamos un método, que es el método que vamos a testear para el modelo, que es para saber si el test es correcto o incorrecto, de acuerdo a las preguntas que tenga. Entonces vamos a colocar un método que se llame isCorrect. No recibe parámetros y va a retornar un booleano. No vamos a implementarlo. Vamos a poner de que falta por implementación, y no lo vamos a implementar todavía. BDD, primero test y luego código, luego implementación. Sin embargo, pues esto es fundamental. O sea, este código es más que todo como boilerplate. La parte de implementación más que todo ocurre acá adentro. Esta parte de acá afuera es más que todo boilerplate. Entonces pues inclusive esta parte puede influye hasta cierto punto como boilerplate. Digamos, ya la implementación ocurre ya en la parte propia de nuestra aplicación, que le estamos tratando de colocar a nuestros, por ejemplo en este caso, modelos. Listo, no va a tener más nada acá. ¿Qué más vamos a necesitar acá en la colección de questions? ¿Qué va a tener colección de questions? Tenemos esos dos imports, y vamos a crear la colección collection, que va a ser una extensión de backbone collection.extend. Y acá lo único que vamos a definir es el modelo. El modelo es una pregunta, question, o sea, el modelo de question. Vamos a importar question, y nos devolvemos una carpeta, otra carpeta, y acá estamos en models y luego estamos en question. ¿Sí? O sea, tenemos question y simplemente le vamos a poner eso, y vamos a exportar esta colección. ¿Listo? Entonces nada más tenemos
Tenemos la colección que vamos a tener con el modelo por defecto y no vamos a poner más nada. Tenemos acá este examen y tenemos aquí este test que no hemos puesto nada. Examen es el único modelo que vamos a desear en este caso, o sea, un ejemplo sencillo. Y la idea que vamos a colocar, la idea detrás de esto es que vamos a tener este modelo examen, el modelo question y la colección questions, en donde el modelo examen va a tener como propiedad o tener como dato una colección de preguntas, que es la colección, esta colección de questions, que a su vez questions va a estar compuesta por cada question de este modelo. Y teniendo la lista de preguntas de estos questions, vamos a colocar un método para saber si las preguntas que tenemos nosotros digamos ahí puestas para el caso del modelo son todas correctas. Si todas las preguntas que tiene el examen son correctas, están como con un correct como true, es correct va a devolver true, y si no va a devolver falso. Si no hay ninguna pregunta en lista, también va a devolver falso. Por ejemplo, un ejemplo de que podemos poner nosotros. Ahora vamos a crear los tests. Los tests de la misma manera vamos a, lo primero, pues importar qué es lo que vamos a testear. Entonces en este caso el modelo exam, que es el archivo .index donde nosotros nos encontramos. Vamos a definir una agrupación, en este caso vamos a hacer una agrupación llamada models, y dentro de la agrupación de models vamos a hacer una agrupación para examen. O sea, van a haber diferentes tests para el caso de examen. O sea, vamos a testear varias cosas en examen. Podemos también tener, digamos, otra agrupación extra para el caso de los métodos de un modelo. Entonces puedo hacer otra agrupación extra llamada isCorrect y lo puedo colocar aquí con estos dos, con el signo de que es un método, para hacer entender que estamos testeando, estamos agrupando los ítems de testeo de un método del modelo exam de la colección del grupo de modelos, ¿sí? Y dentro vamos a colocar nuestros tests. Entonces vamos a colocar vamos a testear. ¿Qué vamos a testear? Bueno, vamos a hacer un caso, vamos a testear. Aquí comenzamos con las preguntas. ¿Qué vamos a testear? Bueno, como ya lo habíamos descrito, digamos, como en la especificación tenemos una idea. En este caso, como es muy sencillo, pues básicamente ya sabemos qué tiene que hacer. Vamos a testear el caso de que fue correcto. Entonces, en el caso de que fue correcto, bueno, the exam is correct, por ejemplo. Entonces, primero, en estos casos, por ejemplo, en caso de un modelo, lo que vamos a hacer es simular de que tenemos el modelo. Vamos a crear un ejemplo con el modelo. Entonces, vamos a crear el modelo, que va a ser un new exam. Y vamos a colocar unos datos de mentiras. Vamos a colocarle un 001, por ejemplo. 2 ceros. Vamos a colocarle un nombre, first test. Y vamos a colocarle un conjunto de questions. Y ese conjunto de questions los vamos a definir antes. Listo, entonces vamos a definir los questions primero. Necesito también la colección de questions por aparte. Entonces listo, vamos a importarla, questions, y voy a devolverme una carpeta arriba, otra carpeta arriba, voy a colecciones y luego voy a questions, que es la única que está acá. Vuelvo acá a questions y voy a darle un new questions. Como es una colección, no va a aceptar un objeto, sino va a aceptar un array. En ese array vamos a mandarle cada uno de los objetos que vamos a colocarle dentro de ese array va a ser un objeto de pregunta, un question en sí. Entonces vamos a crear uno primero que va a iniciar con 101 o 101. Va a tener un texto, bla bla bla, y vamos a definir si es correcto. Vamos a ponerle un true. En este caso estamos testeando de que sea correcto, entonces todas deben ser correctas. Vamos a colocar 3 preguntas. El segundo vamos a colocar un 2, el tercero 3, y este bla 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 2, bla 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 1 y bla 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 3. Y todas son true, todas son correctas con true. Listo, entonces ya tenemos nuestras preguntas. Ahora vamos a testearlo en sí. Vamos a buscar el valor real. El valor real es model.isCorrect, que es llamar al método del modelo que acabamos de instanciar con esos datos que acabamos de poner. Y vamos a definir qué estamos esperando. Estamos esperando que sea true. Entonces esperamos que el valor actual sea igual a esperado.
Lo podemos resumir para no tener tantas líneas, simplemente to equal to be, perdón, true. Así es más fácil de colocar y pues fácil de leer también. Entonces esperamos que el valor actual sea igual a true, el valor real de este modelo que acabamos de colocar. Listo, ¿qué otro test podemos colocar? En el caso de que sea incorrecto, bueno, podemos copiar esto y vamos a colocar 101, 102, 103, vamos a dejar lo mismo y vamos a colocar uno de ellos como falso. En este caso, el resultado debe ser falso. ¿Qué necesitamos más? El texto no lo cambiamos. The exam is incorrect. Vamos a testear otro extra. Vamos a testear uno que... Vamos a testear otro, no lo voy a copiar. The exam does not have questions. Para el caso donde no se tengan preguntas, vamos a cerrar esto acá. En el caso donde no hayan preguntas, vamos a colocar que vamos a crear el modelo. Va a ser un new exam y va a tener simplemente un identificador 001, va a tener un name first test y no va a tener ninguna, no va a existir, ni siquiera se lo vamos a pasar. Y vamos a conseguir el valor real, que es lo que estamos tratando de testear, is correct, y vamos a hacer la aserción de que el valor actual to be false. Si no tiene questions, es incorrecto. En nuestro caso, ¿no? Puede que en otro caso de implementación sea distinto. O podemos devolver nulo, puede ser. Listo, entonces ya tenemos... De hecho sí, podemos colocar nulo, que sea to be nulo. Que esperamos que el valor actual sea igual a nulo. Listo, entonces ya tenemos la suite de testeo y tenemos la implementación. Pero vamos a ver que falle primero y luego ver cómo lo vamos resolviendo paso a paso. npm run test. Esperamos y vemos que los tres fallaron. Entonces vemos que por ejemplo el caso de calculadora fue correcto y en el caso de el modelo examen, el método isCorrect, los tres fallaron. Perfecto. Vamos al código, aquí en la parte de la implementación, y vamos a definir pues el código. Bueno, ya estamos con el watcher acá, ¿no? Ya vamos viendo cambios mientras vamos haciendo el código, nosotros vamos escribiendo el código. Bueno, ¿qué debemos saber? Bueno, primero pues conseguir las preguntas que están guardadas. Entonces vamos a conseguir las preguntas. Listo, tenemos las preguntas. ¿Qué necesitamos saber? Que por cada pregunta, questions, vamos a hacer un every, que es un método que ya está puesto a todas las colecciones. Es el every de los array para verificar de que una función, un predicado, una función que yo le estoy pasando para evaluar, si esa función al evaluarse por cada uno de los elementos que están en la colección fue true, devuelve true, y si al menos uno es falso, retorna falso. Entonces vamos a pasar una función y en cada función, en cada llamada vamos a recibir cada una de las funciones y vamos a retornar si question el valor de correct. Recordando, cada question tiene una propiedad que se llama correct y si ese correct tiene un valor como true, entonces nos va a volver true todo esto. Entonces necesitamos devolver esto como true. Hacemos un return, guardamos y voilà. Eso es algo útil, bastante útil. Por ejemplo, vemos que dos pasaron y una no falló, una no pasó. ¿Qué pasó ahí? El examen, que esa es la descripción, y dice nulo no es un objeto, evaluate in question.every. O sea, ya fue un caso, un error de toda la función. Entonces, bueno, ¿cómo podemos determinar eso? Podemos hacer de verificar de que question realmente exista, porque por ejemplo estamos testeando cuando ni siquiera existe. En el caso que no existe every, no existe nulo. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos hacer de que questions es instance of, o sea que es una instancia de la colección, en este caso tenemos que importarla acá, la importación de colección questions. Pero leemos dos carpetas, entramos a colecciones y adentro de colecciones requerimos a questions, ¿sí? Y acá abajo questions es instance of questions, o sea es una instancia de la colección questions. Si es correcto, evaluamos esta parte. Si no es correcto, devolvemos nulo. Guardamos y voilà, funcionó. Yo creo que así ya podemos tener como una idea más general de cómo podemos hacer ese tipo de testeos.
Esto es bastante conveniente tener, porque realmente estamos probando en navegadores reales. Si más que todo la parte funcional que nos interesa acá. Si algo falló, podemos saber, por ejemplo, si falló en determinado navegador, podemos saber qué fue lo que pasó en ese caso. Algunos pueden preguntarse, pero ¿por qué yo voy a querer testear en todos los navegadores pues la parte funcional? JavaScript no es lo mismo en algunas partes. No, cada navegador tiene una forma de implementar su propio JavaScript. Internet Explorer lo interpreta de una manera, eh, Microsoft Edge lo interpreta de otra, Firefox lo interpreta de otra, que puede llegar a ser el punto donde la mayor parte del código puede ser básicamente estandarizada, pero perdón, hay ligeras diferencias en toda la implementación de JavaScript en sí y de CSS también, que puede variar. Digamos que algún método específico, por ejemplo, me acuerdo algo así rápidamente, en Internet Explorer 9, si yo utilizo un setTimeout y yo no le envío una función como primer parámetro, me lanza un error de ejecución y me impide yo seguir ejecutando código en la aplicación. Sin embargo, en Chrome y en Firefox y en Safari no lanza un error, simplemente no ejecuta nada y no dice nada tampoco. Entonces, cosas como esas, inclusive entre Firefox o Chrome, o Safari o Edge, digamos, podemos encontrar diferencias muy sencillas, muy diminutas, o que realmente que nos pueden definir, digamos, un error de horas, de dónde encontrar ese error, cuando podemos determinar de que fue un error de ese tipo. Entonces podemos facilitar nuestra parte del desarrollo con Karma. La idea, la tarea, digamos, es que puedan, digamos, replicar este mismo código, esta misma implementación. Tener en cuenta de que ya en este caso, si conocen Backbone, hacer el ejemplo de Backbone. Si no conocen Backbone, haga el ejemplo de la calculadora con Karma. Igual en la descripción también va a estar un repositorio un link al repositorio donde van a estar los códigos que hemos utilizado en los ejemplos, para poder revisarlos y poder ver pues cómo implementarlos también localmente. Pero la idea es que partir desde cero y poder ver esa implementación, cómo funciona esa parte. Bueno, eso sería todo. Ya en el siguiente video vamos a ver una implementación de Karma con Enzyme para poder testear aplicaciones en React. En este caso Backbone es mucho más fácil de testear, pero ya en el caso de, por ejemplo, caso de React, o donde vamos a necesitar, por ejemplo, Babel, vamos a ver cómo preprocesar Babel, cómo correr los tests con el mismo código con el que compilamos Webpack, también y con Babel, correr ese mismo código también aquí en los tests, y que esos tests nos puedan correr con ese mismo código, e igual los reportes también con source maps nos funcionen de la misma manera como nos está funcionando para este caso. Bueno, eso sería todo. Preguntas, dudas, cualquier cosa en los comentarios. Y pues en la descripción del video también está la información y links importantes acerca de este video, como para revisarlos, para profundizar más acerca del tema. Bueno,